La creación de la empresa Metro fue aprobada el mes pasado por el Consejo de Bogotá. Dentro de las ponentes se encuentra la concejal Lucía Bastellez, quien el día de hoy nos va a solucionar algunas inquietudes. Bueno, nuestra primera inquietud es ¿cuánto es el costo total que va a tener el Metro para Bogotá? No, hay un presupuesto aproximado de 13.6 billones, de los cuales pone 9.3 billones el gobierno nacional, 4.1 el gobierno distrital. De acuerdo a lo que se ha avanzado, vamos a tener en cuenta parte de los estudios que existían, oferta y demanda, pero cambiarán algunos tramos en la medida en que ahora va a ser aéreo y no subterráneo. Dentro de ese presupuesto que estaba contemplado anteriormente ya había unos estudios realizados, pero el gerente Andrés Escobar dijo que quiere invertir en un estudio nuevo, ¿sí?, con la empresa Sistra, que es una empresa francesa. ¿Se tuvo en cuenta ese cambio a la hora de aprobar la empresa? Es que la empresa nada tiene que ver con el tema de los diseños. La empresa era parte de la institucionalidad que pedía el gobierno nacional. Van a hacerse unos estudios complementarios, pero que ya se contrataron con la empresa Sistra, que es canadiense, y parte de los estudios que ya se tenían. Teniendo en cuenta que va a haber varios tramos que son aéreos para el metro, ¿cómo será la integración con los sistemas integrados de transporte de la ciudad? Eso es parte de la estrategia que se está organizando y que debe organizar la Secretaría de la Movilidad, como va a empezar en el occidente de Bogotá, Bosa, Kennedy, coger el centro, es como los integramos con las troncales de Transmilenio, las existencias y las nuevas que vamos a tener para que todo el mundo pueda tener una integración. Aquí en ninguna parte del mundo o solo buses o solo metro soluciona el tema de la movilidad. En Londres, por ejemplo, el que tiene como los mismos habitantes y estructura de la ciudad, la mayoría montan en buses y los otros en el tema del metro. Teniendo en cuenta por los lugares por los que va a pasar y se tiene previsto hacer un arreglo en las vías y aumentar ciertas zonas como son la carrera séptima, la autopista, ¿esos proyectos que van a tener un retraso o se les va a dar prioridad a estos antes de iniciar con el metro? Lo que ha hecho la administración es que arrancamos ya con la séptima, el Transmilenio en la séptima, que estaban estudios viejos y que que no sé qué, entonces vamos a coger el gobierno distrital y hacer la troncal de la séptima, la de la 68, y necesitamos el tema de la Boyacá, que también es importante hacia adelante. Con respecto a ese tema, ya hay un presupuesto previo aprobado para la troncal, pero en estos momentos no se han iniciado absolutamente nada con la terminal, la troncal de la Boyacá. Y no está en las prioridades porque los estudios nos habían engañado y los estudios no están terminados y tendrían muchos problemas económicos. Por ahora lo que va es la séptima y la 68. Hay una duda y es con respecto a las declaraciones que se han hecho de que hay unos desfinanciamientos en cuanto al distrito, al dinero que posee el distrito. ¿Cómo se piensa solucionar esto teniendo en cuenta que ya se entregó esa como inversión de 4.1 billones para el metro? Se va a entregar. Primero, la situación de la ciudad de finanzas está grave, hay una despilfarro de recursos que tuvieron las administraciones anteriores y esto es parte de lo que estamos viviendo ahora. Teniendo en cuenta que en algunas ciudades los metros, como por ejemplo la Ciudad de México, es el medio de transporte más barato que hay y teniendo en cuenta que la tarifa actual de Transmilenio son 2.000 pesos, ¿ya se tiene un precio establecido de cuánto sería el pasaje para el metro? No, todos los sistemas masivos de transporte en el mundo tienen cofinanciación del gobierno nacional. Aquí tenemos que dejar de mentirnos porque la tarifa real está por debajo de la tarifa técnica. Y entonces necesitamos hacer una inversión en el tema de transporte. Aquí es metro, aquí es Transmilenio, aquí es sistema integrado de transporte de las rutas urbanas que no están funcionando y no están llegando y que están quebrados. El Consejo tiene que dar una discusión seria y dar un subsidio al transporte de la ciudad como lo hacen en cualquier parte del mundo. Por solo tarifa no se va a poder mantener, es imposible. Y finalmente, teniendo en cuenta que en los disturbios que hubo al inicio del año con Transmilenio, en el que se hubo pérdidas millonarias, de hecho la empresa perdió 70 millones por no poner en circulación ciertos buses y diariamente por hora la empresa invierte 800.000 pesos para poder reparar las puertas que se dañan constantemente. ¿Usted cree que Bogotá está preparada para tener un metro? Bogotá debe estar preparada y avanzar. La primera línea del metro de las 11 que necesitamos, el cuidar la infraestructura, el trabajar en cultura ciudadana, es que avancemos en un tema de cultura, de respetar lo público. De ninguna manera se puede obstaculizar el Transmilenio porque es el transporte público que moviliza el 76% de la población bogotana. Yo reivindico que tengamos carriles exclusivos, yo reivindico porque eso es democrático, que mientras unos van en las autopistas en sus carros, los que van en transporte público puedan avanzar en ese sentido. Listo, muchísimas gracias por su tiempo. La institucionalidad de la empresa Metro ya quedó aprobada.
Con planeaciones sobre urbanismo, cultura ciudadana, proyección para aumentar las vías y las capacidades de los buses y sistemas integrados de transporte ya existentes, la concejala afirma que el Consejo debe entrar a discusión sobre cómo será invertido el dinero que ya está preaprobado y todos los temas de infraestructura para complementar el sistema elevado que tendrá este transporte que cubrirá del occidente de Bogotá y conectará el centro con los sectores de Kennedy y Bosa.